Buenos días, Axel. Buenos días a todos los demás. Muchísimas gracias por esta entrevista. Leonor, ¿por qué la renuncia al PRD y qué quieres decir oxigenar nuestro sistema político? Te escucha, muy buen día. Buenos días, gracias. Mira, realmente después de 42 años de membresía, que equivalen exactamente a toda mi vida adulta, realmente tomar una decisión de esta naturaleza no es fácil. Es una decisión muy pensada, una decisión dolorosa, una decisión responsable y sobre todo muy, muy consciente. Y realmente yo sí he visto en los últimos años cómo se ha ido desgastando y agotando el sistema político. Lo hemos hablado en este espacio en otras ocasiones, el tema del clientelismo político que comienza a impactar, ya ha impactado seriamente toda la estructura institucional del Estado y por lo tanto ha afectado la garantía de tener instituciones idóneas, con personal correcto, con el personal adecuado, con la estructura de salarios correspondiente. Todos estos elementos son producto de este agotamiento de las estructuras tradicionales de los partidos políticos. Lo cual no quiere decir que todo sea malo, por supuesto que no. Yo en ningún momento me puedo desdecir de dónde yo vengo y de todo lo que yo le debo a la militancia política que tuve. O sea, yo he podido servirle a mi país en posiciones relevantes gracias también a esa militancia política, pero lo hice siempre con transparencia y con honestidad y nunca tuve la presión de ninguno de los presidentes que fueron mis jefes para que pudiera actuar de tal o cual manera. Había confianza, había respeto, había aceptación del equipo de trabajo que uno podía elegir para realizar de la mejor manera las tareas que se deberían llevar a cabo. Esas cosas se han ido agotando y se han ido perdiendo. Y yo creo que esto no quiere decir que se invalida la política o que se invalidan los partidos, por favor. Todo lo contrario. Yo creo que hay que rescatar la política y ojalá más panameños y panameñas, sobre todo personas jóvenes, sepan y se decidan a participar y a dar un paso, porque es muy importante eso, oxigenar con aires nuevos, con sangre nueva, con planteamientos nuevos, todo lo que pueda ser la política. La política es la herramienta fundamental para en democracia poder consolidar las instituciones y construir una sociedad más justa. Entonces sí, yo creo que mi espacio en el PRD se agotó, y no rápido, se agotó después de 42 años, que es bastante tiempo, y por lo tanto he dado ese paso recientemente, Axel. Leonor, Sabrina Bacal tiene pregunta. ¿Cómo no? Buenos días, Leonor. Eso Buenos que días, señalas Sabrina. de las estructuras de los partidos tradicionales es un proceso que lleva mucho tiempo. Tú has dicho que es una decisión muy pensada, pero el momento en que lo tomas le hace a uno pensar que tiene una relación directa con lo que está pasando dentro del PRD. Dentro del PRD ya pues no quiero decir liderazgo, pero el apoyo de la mayoría o de un grupo importante, incluso del presidente de la República, a la candidatura de José Gabriel Carrizo, el vicepresidente y ministro de la presidencia, parece ser un hecho. Otra cosa que llama bastante la atención es la coincidencia en temas y en valores del PRD y los diputados afines a Ricardo Martinelli. Yo quiero preguntarle si ese tipo de cosas han tenido que ver con el momento en que usted toma esta decisión. Y no quiero olvidarme que usted fue sumamente crítica de la forma en que este gobierno sacó en su momento a la exministra de Salud, Rosario Turner. O sea, quiero entender su momento, por más de que usted ha sido supremamente diplomática en su carta. Habla de los partidos tradicionales, o sea, es casi que una carta filosófica, no una crítica directa al PRD, pero yo quiero entender su momento. El momento este es un cúmulo de cosas en donde, sin duda, todos los elementos que acaban de ser mencionados juegan un rol muy importante. Es lo que lleva realmente a tomar una decisión definitiva.
Yo quiero recordar también que yo estuve por más de 12 años fuera del país. Estuve trabajando afuera en organismos internacionales y eso a lo mejor hizo que todo este deterioro, que efectivamente no es nuevo, que venía dándose ya desde hace bastante tiempo, quedara un poco diluido. Y ahora en mi retorno al país, desde fines del 2018, pues me he dado cuenta de que realmente hemos llegado a niveles que años atrás yo hubiera pensado que eran insospechables. Y por supuesto que todos estos elementos tienen que ver la forma como grupos dentro del partido, yo lo sé, están haciendo un gran esfuerzo por rescatar esas ideas originales de cuando fuimos jóvenes y nos inscribimos voluntariamente en el PRD, estuvimos motivados por la idea de construir una sociedad más justa, más equitativa, con más movilidad social, por supuesto que también motivados por la idea de la recuperación del canal y del territorio nacional, y realmente eran ideas que movían mucho, sobre todo en esos primeros años de juventud. Entonces, cuando llegamos a este punto y nos damos cuenta de este deterioro y de esta manera en cómo el clientelismo, y vuelvo a llamar el clientelismo, utiliza las estructuras partidarias y utiliza, perdón, el gobierno para estos fines políticos o politiqueros, realmente ya es un punto en donde tú dices, yo no puedo seguir comulgando con esto porque no es con lo que me identifico, no es con lo que yo quiero seguir adelante aportando y apoyando a mi país. Sin ningún afán de protagonismo en lo más mínimo, pero sí con el deseo de poder incidir y de poder aportar, como he tratado siempre de hacerlo, para el beneficio de mi país. Sí, nuestras, nuestras preguntas irremediablemente serán no por por lo que dice la carta, sino por lo que no dice. Ok. Ayer estuvimos viendo aquí el tema de las alianzas, las cosas terribles que han ocurrido en la Asamblea de Diputados, varias de ellas incluso inconstitucionales, ese tema de la revocatoria del mandato, que puso al descubierto una alianza, de hecho, entre diputados del PRD y Realizando Metas. Yo quiero preguntarle directamente, ¿usted cree que esa alianza evidente entre diputados alcanza también al partido? ¿Y eso tendría que ver con su renuncia? Mira, yo no lo sé y espero que no. Espero que no alcance a las estructuras actuales del partido, pero no sé qué va a pasar con las nuevas estructuras que se escojan en la convención del 15 de mayo. Y eso realmente sería terrible. Pero realmente no sé lo que esté pasando. Mi opinión es que quiero pensar que en este momento, con la dirigencia actual del partido, no, eso no es producto de la dirigencia actual del partido. Pero sí, claramente pareciera ser evidente que hay algún tipo de vínculos, de conversaciones o de complicidad que son altamente preocupantes, sobre todo para un partido que tenía otros principios y que tenía otros valores. Y disculpe que repregunte, ¿usted llegó a la conclusión de que ese partido histórico ya no es rescatable? No, yo creo que en el corto plazo, a mi juicio, en el corto plazo es muy difícil. Y como sí lo digo en la carta, eso sí está dicho, aplaudo los esfuerzos que se están haciendo desde adentro para tratar de rescatarlo. Pero es que la complicidad de un aparato mucho más grande, con la capacidad de poder hacer esas ofertas clientelares, es demasiado grande y de demasiado peso para que permitan que estos esfuerzos que se están haciendo puedan tomar resultados. El PRD es un partido que en otras ocasiones ha resucitado de las cenizas y puede levantarse y puede volver a dar la cara. Pero si eso ocurre, yo esperaría que fuera ese PRD que tuvo momentos importantes, ese PRD que se interesaba por las grandes mayorías, ese PRD que realmente pensaba en que había soluciones relevantes para todos y cada uno de los panameños. Eso no es la posibilidad que yo veo en el momento inmediato. Leonor,
El lunes tuvimos a Francisco Sánchez Cárdenas, también otro histórico miembro del partido PRD. Tampoco lo sentí muy optimista del futuro del partido. Pero ahora que te veo salir a ti, paralelamente siguen tomando mucha fuerza esas figuras clientelistas, esa poderosa bancada del Partido Revolucionario Democrático en figuras como Vinicio Robinson u otros diputados. ¿Tú pronosticas que van a venir más renuncias de esos históricos miembros del PRD que han tratado de que la filosofía torrijista se mantenga en el tiempo? ¿Se va a debilitar aún más el PRD? Mira, no tengo la menor idea y de verdad mi renuncia no es una invitación para que nadie haga lo que yo estoy haciendo. Yo creo que cada quien, y sobre todo los miembros que tienen mucho tiempo, los que algunos tienen más que yo, porque yo no soy miembro fundador, los que tienen tanto tiempo en el partido y que tienen todavía la clara conciencia de que este no es el espacio que querían, pues cada quien sabrá qué camino toma. O si siguen dando la lucha interna, lo cual es plausible. Yo a veces te diría que es hasta heroico poder dar esa lucha interna. Hay quienes sienten que ya no tienen tiempo para hacer eso, otros que tienen todo el esfuerzo para poderlo hacer. Y yo creo que cada quien tendrá los elementos para poder saber cómo enrumba su camino político. Sabrina. En su carta de renuncia, Leonor, usted habla, y la tengo aquí, no quiero... usted habla de buscar nuevos espacios para participar y apoyar el fortalecimiento de nuestro país. ¿Cuáles son esos nuevos espacios? Porque obviamente en Panamá ya hay glosas, ya hay comentarios, en el sentido de que usted ya tomó su decisión de que ese nuevo espacio sería el movimiento Otro Camino. ¿Eso es cierto? ¿Ya tomó esa decisión? Mira, esa decisión no está tomada. Pero efectivamente hay que evaluar todas las posibilidades que hay en el panorama político para ver dónde es factible aportar. Yo creo que uno tiene que avanzar de manera responsable, paso por paso, para ver realmente a estas alturas de mi vida y a estas alturas de mi camino institucional y de mi camino en el ejercicio también de posiciones políticas. Uno tiene que evaluar muy a conciencia cada uno de los pasos. Y en el momento que yo tome una decisión real y concreta, pues si hay la oportunidad de comentarlo, lo comentaré. Y será, como fue mi renuncia, una decisión muy consciente, muy valorada y muy clara sobre cuál es lo que debo hacer. Pero yo creo que la realidad nos obliga a buscar esas nuevas rutas, a buscar esos espacios de participación que puedan tener ese elemento de oxigenar y de darle un aire nuevo a la política panameña. Yo quiero rescatar nuevamente la necesidad de un ejercicio político decente, de un ejercicio político comprometido con los principios fundamentales que deberían regir todo el accionar político de todos, que es la no corrupción, que es la transparencia, que es el respeto a la institucionalidad. Yo creo que en Panamá, en todos los sectores políticos, hay panameños y panameñas que quieren para nuestro país lo mismo que en este momento quiero yo. Entonces yo creo que hay que buscar esos espacios, hay que buscar a esas personas que quieren avanzar en ese camino, y en ese momento, cuando yo tome la decisión, será de una manera muy responsable. Sí, yo cada vez escucho más voces que señalan que dentro del partido hay una corriente muy crematística, clientelista, muy apegada a el modelo, el terrible modelo electoral basado en el control político para acceder al control del dinero público y no público, por cierto. Y hay habrían personas que dicen o señalan abiertamente en los corrillos del partido, después de pasar 10 años en la lama, los 10 años en los que el partido tuvo fuera, aunque no tan fuera, por cierto, del poder, con esto de la alternancia
y algo que ayer hablamos también aquí, la validez o no, la fuerza o no del candidato o el que se perfila como candidato para ganar las próximas elecciones. Habría gente planteando, sobre todo a nivel de diputados, que si no se alcanza el gobierno, se puede seguir cogobernando. Te perdona que yo sea persistente, pero este deterioro de la lógica electoral y política del país, ¿cómo lo ve usted? Es muy grave, Fernando. Es un deterioro que afecta no solo la vida política del país, afecta la democracia, afecta la posibilidad del ejercicio de la democracia como la entendemos de una manera correcta y efectiva. Y yo creo que la manera como se han desvirtuado los papeles de los órganos del Estado. Tú mencionaste la Asamblea y yo estoy totalmente de acuerdo. La Asamblea a veces sentimos que ha perdido su verdadera función, su verdadera razón de ser. Y eso es sumamente grave. Eso es sumamente grave porque en muchos casos también hemos visto a la Asamblea, a los diputados de una bancada o de otra, desconocer las directrices de sus partidos. O sea, ya ni siquiera responden a esa lógica con el que fueron creadas y con el que se establecieron las llamadas bancadas en la Asamblea. Entonces, creo que hay una... Y cuando hablaba de la crisis del sistema político, esto claramente incluye la crisis de las instituciones, de los sistemas institucionales también, del rol de los diferentes órganos del Estado. Lo recientemente ocurrido con el fallo del Tribunal Electoral es algo que también es un llamado de atención muy serio y muy importante porque es muy grave a mi juicio, que amenaza el sistema democrático, que amenaza claramente el sistema democrático. Entonces tenemos muchos llamados de atención muy altos y muy claros sobre el rumbo que está tomando todo nuestro sistema. Entonces, tenemos realmente que estar muy atentos y tenemos que ser muy enfáticos en poder rescatar las instituciones, en poder rescatar los poderes. Yo creo que aquí el tema del órgano judicial nos lleva a otro elemento muy importante, que es la fragilidad del sistema de justicia en Panamá. La fragilidad del sistema de justicia es una amenaza aquí y en cualquier lado, es una de las amenazas más graves que puede tener el sistema democrático. Y cuando vemos la fusión de estos deterioros, yo realmente siempre quiero ser positiva y quiero tener un poco de esperanza en la recuperación del sistema judicial. Yo he visto elementos que realmente dan mucha esperanza a partir de la asunción de la nueva presidenta de la Corte. Hay como un giro en las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia muy interesante y muy positivo para la administración de justicia en Panamá. Entonces, bueno, esto es realmente muy relevante, es muy importante y también no podemos pensar que todo es malo. En el actual gobierno hay funcionarios que están haciendo espléndido trabajo, que están tratando de hacer un esfuerzo y que están luchando contra estos sistemas clientelistas para poder tener efectivamente las mejores personas, los mejores cuadros y poder llevar adelante su tarea. Entonces, realmente quisiéramos que en este o en cualquier gobierno toda la gente que tiene capacidad e intención y voluntad de servicio lo pueda hacer de la mejor manera y pueda seguir aportando. Sabrina. Leonor, ya que usted mencionó el fallo del Tribunal Electoral, yo quiero preguntarle, porque hay algunas decisiones que se pueden prever o que ya ocurrieron del actual gobierno que parecerían confirmar esa tesis de una alianza con RM, con el partido RM y con el propio Ricardo Martinelli. Bueno, el presidente de la República se abstuvo de opinar sobre el fallo del Tribunal Electoral. Hay mucha gente que dice que le hubiese quedado difícil opinar. Yo creo que algo hubiese podido haber dicho, pero hay otras cosas en el escenario preocupantes, y es que en momentos en que el presidente tiene que sancionar o vetar leyes como la de la reelección de la UNACHI, que no hay, creo que, ninguna manera humana de justificarla más allá de seguir perpetuando este clientelismo político, el camarón de la revocatoria de mandato apoyado por diputados del PRD y afines a RM,
el tema de la ley del historiador, el tema, o sea, hay 4 leyes, y patronatos de los hospitales, hay cuatro proyectos que el presidente tiene que sancionar o vetar. Y esta semana se dio la renuncia del asesor jurídico de la presidencia, el señor Harley Mitchell, y fue reemplazado por Nelson Rojas Ávila. Y Nelson Rojas Ávila es una persona que jugó un papel importante en el esfuerzo, la campaña, la estrategia que se hizo durante el gobierno de Ricardo Martinelli para sacar a Ana Matilde Gómez del Ministerio Público. O sea que yo quisiera darle todos estos elementos para que usted me dé una opinión de este tipo de decisiones que está tomando el presidente de la República. A ver, voy a empezar por lo último. No conozco a Nelson Rojas Ávila. He escuchado esta información por lo que acabas de decir y por lo que ha salido en las redes, pero realmente es muy difícil reemplazar a un abogado y a un jurista como el doctor Harley Mitchell. El doctor Harley Mitchell es un tipo de una gran trayectoria y de un gran conocimiento del manejo jurídico del Estado. Entonces, si bueno, esto que mencionan es realmente muy preocupante porque esa acción que se tomó en su momento contra Ana Matilde Gómez fue una acción que los panameños conocimos y que cuestionamos altamente porque realmente estaba totalmente fuera de derecho. Entonces, si él tuvo realmente un papel protagónico en ese accionar, pues yo creo que tenemos suficientes motivos para estar preocupados. Y por otra parte, yo desconozco si efectivamente hay razones, pero cuando hay tantos elementos que coinciden, es normal que haya grandes sospechas de que esto pueda ocurrir. El presidente siempre tiene de su mano la posibilidad de vetar esas leyes. Las que has mencionado, a todas luces, han generado un gran rechazo de la población por razones absolutamente claras en cada una de ellas. Entonces, yo sí creo realmente que es un momento para que el presidente dé un paso adelante y demuestre la capacidad que él como ejecutivo tiene de poder ponerle un alto a estas cosas que a todas luces atentan contra la estabilidad institucional. Pero todos y cada uno de estos elementos tienen relación, lo de la UNACHI, lo de tal, tienen relación con este debilitamiento de la institucionalidad panameña. Y yo creo que esto es algo que sí tenemos que rescatar. Y que claramente yo creo que en esta administración no hemos tenido la fuerza suficiente para poder rescatar la institucionalidad. Cuando hemos ido dejando que este deterioro avance y avance y llegue a estos niveles que realmente nos llaman asombro y nos llaman a mover la conciencia de todos los que tenemos claridad de que este no es el camino para poder actuar realmente en favor de la población. Sobre todo en momentos en donde los dineros son escasos, en donde las prioridades son notorias y en donde tenemos que seguir avanzando en la recuperación de este país. Nando. Yo solamente quiero hacer una postilla sobre este tema. Nosotros, por eso es que yo creo en el juicio de la historia. Nelson Rojas Ávila fue la persona que instrumentó la voluntad de Ricardo Martinelli de deshacerse de Ana Matilde Gómez. Tan sencillo como eso. Yo además quiero recordar que el expresidente Martinelli se quería deshacer de los 2 procuradores, del procurador general y el de la administración, Oscar Seville, que había sido designado por un gobierno PRD anterior y que según la ley tenía derecho a tener un periodo de 10 años, o sea, de dos gobiernos. Y lo que hizo el procurador designado por un gobierno PRD fue pactar, hacerle este favor a el expresidente Martinelli a cambio de permanecer en el cargo, cosa que hizo cumplió todo su periodo. O sea, cambió la chaqueta. Se cambió la chaqueta, como se dice en México. Y por eso yo creo que es importante, muy importante, que el gobierno Cortizo sepa bien por qué, o sustente de la forma más allá de si Harley Mitchell se retira, renuncia, si fue por alguna causa, independientemente,
por supuesto, todos respetamos a Harley Mitchell, pero yo creo que ese no es el problema. El problema no es el que se va, el problema es el que entra, el que viene. Y sobre eso es que tenemos que poner el juicio de la historia, por favor. Yo comparto plenamente lo que dices, Fernando. Yo creo que esta postilla que mencionas es sumamente importante para valorar y es muy preocupante que una persona así llegue a ocupar la asesoría legal en la presidencia de la República. Una persona con esta trayectoria tan relevante como la que tú acabas de mencionar. Bueno, Leonor, hablemos un poquito del Ministerio de la Mujer, ¿no? ¿Cómo no? Sí, ayer ya la ministra del MIDES, autorizada por el Consejo de Gabinete para presentar el proyecto, le pregunto, para poner un alto al maltrato a la mujer, para crear mayor equidad laboral, para evitar los asesinatos a mujeres que cada vez son más frecuentes en Panamá, para garantizar mayores espacios en la sociedad panameña de la mujer, ¿es necesario crear un ministerio? Para eso y para más. Yo sí soy una defensora de la creación del Ministerio de la Mujer y te voy a explicar por qué. Cuando en política pública se quiere transversalizar un tema, y es lo que con mucha frecuencia se hace con los temas de la mujer, normalmente cuando se transversaliza se diluye. Dicen, no, en todas partes se ve el tema de la equidad de género, en todas partes se procura la incorporación de la mujer y tal, y totalmente se diluye. Son muchos los países del mundo, yo me atrevería a decir que la gran mayoría, que tienen instituciones sólidas para atender los problemas de la equidad y de la incorporación de la mujer. El Instituto Nacional de la Mujer en Panamá es una institución muy débil, sin embargo, que por ley tiene una serie de competencias impresionantes. Cuando uno analiza el cuadro de los mecanismos, llámese institutos o ministerios de la mujer en América Latina y el Caribe, el INAMU es probablemente uno de los que tiene mayor debilidad en su estructura institucional, pero es el segundo que tiene más responsabilidades según la ley, que claramente no puede cumplirlas todas porque no tiene la capacidad ni en presupuesto ni en el personal idóneo para poder avanzar en esto. La temática de la mujer es un tema realmente muy relevante. En la pandemia ha quedado totalmente claro que el impacto en la población femenina ha sido un impacto muy fuerte y que la recuperación está llegándole más tarde a las mujeres trabajadoras que a los hombres trabajadores. El tema de la violencia lo hemos visto dispararse de una manera terrible. El INAMU hace grandes esfuerzos a través de los pequeños SINAMUs que tiene a lo largo y ancho del país, pero claramente es una estructura institucional insuficiente. Yo sí quiero hacer un llamado porque en este momento, por todo lo que acabamos de hablar hace un momento, lo del clientelismo y demás, una institución de esta naturaleza tiene que ser tomada con mucha seriedad. Yo realmente soy una convencida de su necesidad. Creo que es importante, pero tiene que tener personas idóneas para poder ejercer los cargos. No solamente tienen que ser mujeres u hombres con la formación adecuada para poder ejercer los cargos en esta nueva institución. Ojalá que no se vuelva a convertir, que no se convierta una vez más esta institución en un botín del clientelismo político, porque eso sería nefasto para las mujeres y eso realmente sentaría un precedente muy negativo para que en el futuro pudiera fortalecerse una institución que velara efectivamente por los derechos de todas las mujeres. Yo aplaudo la medida. No conozco el contenido del proyecto de ley 0622 que ayer presentó la ministra Marinés Castillo, pero creo que es algo relevante, creo que es importante, creo que este gobierno se había comprometido a eso y que es una promesa que debe ser cumplida. Sabrina. Leonor, escuchándola, bueno, tengo que decir que yo coincido, pero quiero preguntarle, uno, por, digamos, el argumento que dan quienes se oponen, y es que es solamente la creación de más burocracia y puestos políticos, y no una solución real a los problemas que sabemos tiene la mujer en Panamá, que cuál es el límite de crear ministerios. Y eso está ligado con lo que podemos leer entre líneas de su planteamiento, y es
a quién van a poner en ese Ministerio de la Mujer. Tengo una idea. ¿Qué le contestaría usted a los críticos de un Ministerio de la Mujer que lo ven como simplemente la creación de más burocracia? Y sobre todo, usted, que es una conocedora del tema de género, de la problemática que viven las mujeres, usted acaba de renunciar al partido gobernante y precisamente acaba de renunciar por las prácticas clientelistas y el agotamiento de ese modelo en el partido gobernante. Entonces, más allá de que el concepto de tener un Ministerio de la Mujer sea un gran concepto, al final las instituciones las hacen las personas y nadie quiere que esto se convierta en otro botín o simplemente en otro espacio para dar empleos y poder a copartidarios o algunas personas dentro del partido. Mira, la esperanza es lo último que se pierde realmente. Yo no tengo idea a quién están pensando nombrar en la institución, pero yo lo que sí sé es que en Panamá hay muchas mujeres profesionales capaces, hay muchos profesionales, hombres o mujeres, con la formación adecuada en género y en todas las áreas que el ministerio va a tener que atender para que puedan ser nombrados. Que si en este ministerio se ensayara el poder elaborar un diseño, una estructura de cargos con una estructura de salarios adecuados para que entraran las personas que deben ocupar esos cargos, sería una maravilla. Con relación a lo de la más burocracia, mira, Panamá a veces decimos estas cosas sin conocer realmente la realidad. En número de ministerios, Panamá ni siquiera tiene un número inmensamente o mayor que el que tengan otros países cercanos, otros países con los que nos podemos comparar. Yo creo que si este ministerio, probablemente la burocracia se haya abultado de mala manera, producto a lo mejor del clientelismo, pero las instituciones públicas son importantes, son necesarias. Aquí el tema es esperar, realmente tener la esperanza en este caso de que los puestos en esta nueva institución sean ocupados por las personas que los tienen que ocupar. De que tiene trabajo y tiene posibilidades para poder hacer muchas cosas, una institución de esta naturaleza las tiene, así es una necesidad para poder implementar. Claramente este ministerio tendría que nutrirse del actual Instituto Nacional de la Mujer y poder implementar y fortalecer esa función con todas las áreas y con todos los espacios que le hagan falta y garantizando una verdadera cobertura nacional. A ver, tenemos un Estado ineficiente. La ineficiencia, además, es el fertilizante de la corrupción. Yo creo que el problema no es el número de ministerios. ¿De acuerdo? El problema es, fíjense la paradoja. Este proyecto de ley será enviado a la misma asamblea que ya rechazó la reforma electoral que apuntaba a la paridad de género. Para mí es una cuestión absolutamente contradictoria, habida cuenta de que el gobierno que propone este cambio es mayoría en la asamblea. O sea, no estamos hablando de un gobierno, no estamos hablando de Pedro Castillo. Estamos hablando del gobierno del PRD. Estamos hablando del gobierno de la bancada mayoritaria que no aprueba la ley de educación sexual y reproductiva. Estamos hablando del gobierno cuyo aliado de partido es la señora Corina Cano, que está proponiendo una ley para revictimizar a las madres, el tema de los neonatos. O sea, hay un conjunto de los no nacidos. De los no nacidos. Hay un conjunto de temas que no se compadecen con las estrategias que deberían ser, digamos, lo más importante de este nuevo ministerio. O sea, para mí es una enorme paradoja. Lo que habría que hacer es definir. Yo no me opongo, por supuesto, al ministerio, Leonor, pero el ministerio, sin este acompañamiento de contenido y estrategias hacia la mujer,
se convierte en un cascarón, en una cosa hueca. Totalmente de acuerdo, Fernando. Totalmente de acuerdo con el análisis que hace. Y yo creo que un Ministerio de la Mujer, que vuelvo a decir, yo sí defiendo la necesidad de crearlo, tiene que tener congruencia con otras políticas públicas fundamentales. O sea, Panamá no puede seguir demorando más una ley de educación integral en sexualidad o un sistema. Si no lo quieres poner en ley, no lo pongas. Pero que la educación integral en sexualidad efectiva se pueda impartir a todos los niveles, a todos los niños y niñas de este país y los adolescentes también. Eso es un elemento muy importante porque la salud reproductiva es un elemento clave para que las mujeres puedan ejercer otros derechos. El ejercicio de la salud reproductiva es un derecho que abre la puerta a otros derechos. Es lo que permite que una mujer pueda decidir hasta cuándo estudiar, cuándo trabajar, cuándo iniciar su vida de familia. Y no hablo solamente de los embarazos adolescentes que nos asustan y realmente tienen unas cifras que no podemos seguir tolerando en este país, sino el derecho que tiene cada mujer a decidir cuándo va a quedar embarazada. Entonces, estos sí son elementos muy importantes. Igual que el elemento que tú mencionaste, que es el elemento de la paridad política. Si no hay paridad política, no hay una democracia perfeccionada. La paridad política es un vehículo fundamental para el perfeccionamiento de la democracia. Yo quisiera creer, tú eres más pesimista, yo soy más optimista, yo quisiera creer que existe una oportunidad. Cuestión de oficios. Yo quisiera creer que las mujeres organizadas de este país van a hacer sentir su voz y van a velar porque en este ministerio lleguen sus verdaderas y sus mejores representantes. Tienen una oportunidad para hacerlo y yo creo que es un momento importante. Este gobierno creó el Ministerio de Cultura, ahora va el de la mujer y tengo entendido que por ahí viene el del deporte. Tengo entendido. Leonor Calderón, gracias por estar con nosotros. Lo Leonor. triste será que cuando esto vaya a la Asamblea, los diputados comiencen a pedir puestos. No, y son temas que como dice Leonor, necesitan enfoque, los mismos diputados esfuerzo. Que no han afianzado una estrategia de cara al tema de los derechos de las mujeres. Así es. Otro tema importante nada más, el tema de que una institución como esta tiene que tener un presupuesto decente asignado. Adecuado, Si no, no. Tiene que tener un presupuesto adecuado. Si no, no. O sea, nos daremos cuenta próximamente hasta dónde van las intenciones reales de apoyar a las mujeres panameñas con la creación de esta institución. Leonor Calderón, gracias. Especialista en temas de género, exministra del Ministerio de la Familia y de la Juventud cuando existió. Y bueno, también nos compartió su decisión de por qué salió del Partido Revolucionario Democrático, y todo parece indicar que la seguiremos viendo en política, pero por otras trincheras. Así que nos avisa, Leonor, cuando ya tenga identificada cuál es esa trinchera de lucha política. Muchas gracias, Axel y Sabrina y Fernando. Hasta luego. 9:01 de la